Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a una conversación que va a ser claramente enfocada en el liderazgo femenino, donde vamos a estar conversando con dos mujeres poderosas que nos van a mostrar su visión, su experiencia y nos van a entregar herramientas para poder empujar una sociedad o equipos de trabajo y organizaciones mucho más enfocadas en el liderazgo femenino. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Soy Nico Morales, cofundador de Journey, y los quiero invitar a este ciclo de conversaciones con personas que transforman a las organizaciones. Esta vez nos toca conversar sobre el liderazgo femenino, de cómo podemos transformar a las organizaciones con una visión que nos va a permitir conectarnos con la empatía, con la colaboración y por supuesto la innovación. En esta conversación tengo dos invitadas espectaculares que tengo el privilegio y el lujo de conocerlas. Quiero presentar primero a Romy Flores, que es una mentora en liderazgo femenino. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Nico, muy bien, gracias. Muy bienvenida. Gracias. Y a Ju Guevara, que es una coach experta en crianza y maternidad. ¿Cómo estás, Ju? Hola, Nico, feliz aquí. Maravilloso. Lista para empezar. Extraordinario. El objetivo de esta conversación básicamente es poder tener su experiencia, su visión y poder entregarles a nuestra audiencia un poco de su experiencia, su visión, su propósito y cómo podemos un poco tener una bajada de esta mirada. Me gustaría saber, y esta pregunta abierta a cualquiera de las dos, ¿por qué llegan a hacerse cargo y empezar a liderar desde esta mirada del liderazgo femenino? Y la segunda es, ¿qué es lo que están haciendo hoy día? ¿Cómo están desarrollando y desplegando esta mirada? Súper, buenísimo. Bueno, a mí me gusta como hablar mi vida antes de ser mamá y después de ser mamá, ¿no? Entonces yo trabajé casi 3 años en la parte de empresas, corporativo, haciendo en la parte de recursos humanos y tuve a mi segunda hija en pandemia y de ahí dije, bueno, no puedo seguir con este ritmo, quiero darle tiempo a mi hija, quiero estar con mis hijos, tengo que parar, ¿no? Voy a parar, voy a pausar y pausé casi 3 años. Y de ahí dije, bueno, quiero darle también otro giro. Yo soy psicóloga, entonces me especialicé en la parte de crianza. O sea, teniendo en casa a 2 niños chiquitos, de 0 y de 3 años, me vi con muchos desafíos de ser mamá y dije, tengo que ver, no, tiene que haber algo que explique esto, que ayude. Y a mí me pasó mucho esto, ¿no? De decir, tengo una niña, me tocó una Rafaela, que es mi segunda hija, que tiene una personalidad fuerte, que tiene nació así, nació con garra, con fuerza, y me costó mucho trabajo de chiquita. Entonces yo decía, algo le pasa, ¿no? Algo le pasa a Rafaela, tengo que ver qué es. Y finalmente llegué al, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con ella? ¿No? Más que qué le pasaba a ella, que lloraba, tenía berrinches, no paraba de llorar por muchas horas. Y decía, ¿qué me pasa a mí con ella? Entonces empecé con ese trabajo mío, personal. Y creo que ese es el regreso que me hace a mí el decir, no se trata de los otros, no se trata de los niños. O sea, los niños son niños, tienen berrinches, tienen cosas. ¿Qué te pasa a ti? Y ese viaje me hizo llegar a coaching, a especializarme. Y hoy ayudo a mamás, a papás, a integrar esta parte y a integrar también, ¿no? Cómo regresamos después de ser mamás a integrarnos a todas las esferas, al mundo profesional, al mundo de mamás en otras esferas, esposas, amigas, cómo te cambia absolutamente todo. Y ahí es cuando llego a esto y aquí estoy. Qué lindo viaje. Veo que, o sea, no es tan normal o tan natural. Hoy día no hay tanta gente que sea experta en crianza y en maternidad. ¿Cómo lograste encontrar ese espacio? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Dónde encontraste, no sé, alguna certificación, estudio? Yo creo que pasó esto, ¿no? Es decir, quiero ver cómo ayudo a mi hija. Y al final lo que decíamos, cuando empezamos a hablar mucho de un tema, no es que seas experto en el tema porque sí, es porque te pasa algo con ese tema, que empiezas como, yo empecé a leer un montón, empecé a ver podcasts, videos, libros, y al final era como, tengo demasiada información, pero sigo sin poder resolver esto. Entonces al final era como, pues no está afuera, ¿no? El tema no lo busco afuera, sino es como, métete tú a ver qué te está pasando a ti, qué botones te está apretando Rafaela, dónde me conecta a mí con mi propia experiencia de infancia, con mis papás, esos detonantes que como que los niños vienen a hacer esto, creo. Es como a recordarte un poco en lo que tienes que trabajar, ¿no? Y es como
el trabajo era mío, no de ella, ¿no? No de una niña de meses o de ahorita tiene 4 años, que sigue siendo un desafío para mí. Sigo perdiendo de repente la paciencia, sigo trabajando un montón y era como, tengo que trabajar en mí. Y este coaching lo hice en Estados Unidos, es una certificación que se hace, pero precisamente lo que haces es primero trabajar en ti. Primero haces todo el trabajo tú y una vez que estás lista, por así decirlo, puedes empezar a ayudar a alguien más. Y no quiere decir que Rafaela o Mateo hoy sean los niños zen, perfectos, bien portados. No, siguen siendo niños, siguen portándose como se portan, pero yo hoy tengo muchas más herramientas, tengo una conciencia más de mí, de cómo responder, de cómo no reaccionar, y eso a mí me ha cambiado toda la perspectiva, y es así como yo digo, hoy puedo aportar en esto, hoy puedo aportar en esas mujeres que se convierten en mamás y que de repente no ven la salida, no ven por dónde, y es como, ¿no? Darles ese espacio, esa herramienta, esa regulación, cómo llegar a esa regulación tú. Y hoy lo necesitamos para mezclar estos mundos, ¿no? De maternidad, de profesional, ¿no? De todo, ¿no? Todas las esferas creo que son hacer este equilibrio es súper necesario. Muchas gracias por compartir eso. Romy, cuéntanos de tu viaje, de tu motivación. Sí, bueno, en mi caso tiene que ver con la historia familiar un poco. Ahí nos hermanamos, creo que todas las personas. Crecí en una familia muy tradicional, del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y desde muy chiquita, yo un poco ahorita que hablan de Rafaela, yo no fui a lo mejor tan Rafaela, pero sí tenía mucha garra de niña, ¿no? Jugaba siempre con niños, con cosas masculinas, que era el movimiento, el cuerpo, el estar en la calle, no me gustaban las muñecas. Y digamos que ahorita que haces la pregunta me vienen tantos recuerdos de que para mí ser mujer no era buen negocio. Desde muy chiquita, ¿no? O sea, mi papá muy tradicional, entonces la abuelita poniéndome a hacer cosas súper de niña, de mujer, de cocinar, de regalos femeninos. Y yo no me identificaba con esa parte de estar quieta. No es que no me gustaran las muñecas, pero estar quieta jugando no me gustaba. Y yo creo que de ahí viene un poco el que soy psicóloga también y mi trabajo en consultorio por muchos años con grupos de mujeres, con círculos de mujeres, identificaba como el problema que había en mí era los obstáculos internos. Sí, la sociedad y sí a lo mejor toda esta parte de cómo, vaya, el condicionamiento que hubo por tantos años para el cómo debía ser una mujer, ese deber ser. Por supuesto que no me gustaba, pero yo me enfrentaba ya en una época en que ya había mucha libertad en el mundo occidental, pues bueno, podía yo hacer lo que quisiera, ¿no? Y sin embargo, muchos aspectos de ansiedad, de seguridad personal, de autoconfianza, los vi en mí, los trabajé en mí y los encontraba en los círculos de mujeres que después yo empecé a liderar. Y yo me he enfocado sobre todo en trabajar los obstáculos internos, ¿no? Porque si los internos se trabajan, los externos se derriban mucho más fácil. Y los que no se derriban, no pierdes tanto el tiempo, bueno, en mi caso, ¿no? No es una pérdida de tiempo para quien se dedica a derribarlos, pero en mi caso preferí que mi energía fuera hacia otro lugar. Y descubrí también que cuando se trabajan estos obstáculos internos, la plenitud y el despertar de la conciencia te conectan con tu propio propósito de una manera como mantequilla, mucho más fácil. Entonces de ahí viene, por supuesto que ahora que me dedico a las organizaciones, que soy coach ejecutivo y mentor en liderazgo femenino, pues me encuentro con grupos de mujeres que están en el mundo de los negocios, están en las corporaciones y las conversaciones siguen siendo las mismas que en el consultorio 1 a 1. Es curioso porque las mujeres nos abrimos muy rápido, compartimos muchas cosas desde el corazón y también compartimos esa sombra, ¿no? El mundo está ahí, está para mí y sin embargo no encuentro la manera de acceder a él porque no me toca, porque no me corresponde, porque no me lo merezco, o bien porque aunque crea que me lo merezco, no sé cómo. Me pongo nerviosa, me da un blackout, no puedo hablar en público, no puedo levantar la mano. Entonces, yo después de la pandemia o durante la pandemia fue cuando me conecté mucho más fuerte pues con el mundo de las mujeres. Siempre he estado ahí, pero a partir de ese momento empecé a decir, necesito desarrollar programas del camino que yo he recorrido y también de cómo reconciliarme con la energía femenina que tanto negué por tantos años, ¿no? Porque no era buen negocio. Así. Y esto no es nuevo para nadie en México, Chile, en Latinoamérica.
que hay una diferencia. Y lo que empezamos a ver también que en pandemia se acrecentó exponencialmente. Antes hablábamos de que íbamos avanzando la cantidad de años de igualdad, que faltaban 150, y después de pandemia llegamos a 270 aproximadamente. ¿Cuáles son los desafíos, Romy, primero tú, que estás viendo en las lideresas, en las líderes mujeres o en el liderazgo femenino en las organizaciones, que lo estamos viendo como los grandes desafíos para poder tratar de transformarlos? Yo creo que hay muchos desafíos importantes que son distintos evidentemente a los de los hombres, y que al menos en la mirada de las mujeres como que se multiplica la carga, ¿no? O sea, por una parte está esta parte de los obstáculos internos que te hablaba. Yo creo que ese es un desafío grande, que las mujeres líderes, aún CEOs, lo siguen padeciendo, el síndrome del impostor, ¿no? ¿Será que me toca estar aquí? ¿Será que tengo las herramientas para poder liderar a todas estas personas? El tener pareja y el tener hijos sigue siendo un desafío gigantesco. La culpa que está insertada en nuestro ADN de dejar de cuidar, de dejar de atender, de dejar de estar al pendiente para poder encargarte de tu carrera profesional, es algo que yo me encuentro en todas las entrevistas y las conversaciones, y que no es fácil dejar atrás, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, y Juaca nos contará ahorita, o sea, dejar a los niños en casa es complicado, ¿no? Sí. Y cuando tienes un partner tan maravilloso como Benja, bueno, yo me imagino que comparten muchas cosas juntos, ¿no? Sí. Yo conozco. A ver, pero muchas mujeres están solas también, ¿no? Son madres solas, y eso es difícil. El desafío que está ocurriendo ahora a nivel de comunidad, me parece, en donde ya no compartimos con los abuelos, con los tíos, y la crianza comunitaria que existió, que a mí me tocó, ¿no? A mí me criaron un poco así mis abuelas y mis tías. Hoy está siendo otro desafío, estar en las guarderías, ¿no? Y bueno, la parte social también, hay lugares, hay empresas, hay espacios públicos que todavía padecen de mucho machismo, ¿no? O sea, y en la ciudad está avanzando esto, en las políticas públicas y tal, pero en provincia es mucho más complicado. Y hay una carga histórica. ¿Cuántos años llevamos atrás? Entre otras cosas se me ocurrió ahorita eso, pero acá no se puede complementar. No, yo coincido mucho contigo, Romy, que es como, traemos como un chip de cuidador, o sea, el cuidador principal es la mujer, ¿no? Y la carga del cuidador está en la mujer. Pero ¿eso es una carga que la entrega la sociedad? ¿O hay algo más que...? Yo creo que está, o sea, apoyado por la sociedad, pero porque viene de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, y hoy esa carga la adoptamos. O sea, la mujer adopta esta carga de decir, yo soy la cuidadora principal, ¿no? Y yo me encargo de cuidar a mis hijos, yo me encargo de cuidar a mis papás, soy la que, ¿no? El primer contacto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, el contacto principal, o sea, la primera persona que le llaman si le pasa algo es a mí, teniendo los teléfonos de los dos, ¿no? El yo, por ejemplo, estar aquí hoy a las 2 de la tarde en un día de semana, tuve que coordinar con 4 personas para que se pudieran quedar con mis hijos, ¿no? El tiempo que voy a estar acá. Entonces tú te encargas, esta carga es como 1 de cuidador y 2 de estar al pendiente de, ¿no? De los hijos, de las tareas, de la salida, de la medicina, y eso finalmente puede ser muy, muy, incluso hasta físico, ¿no? Hay mujeres que hasta, oye, me duele el cuello todo el tiempo, me duele el hombro todo el tiempo, porque esta carga llega a ser muy, muy pesada, y tenemos que empezar, ¿no? O sea, una de las cosas que para mí es como el desafío es como, bueno, visibilizar esto, normalizarlo en el sentido de existe, está, ¿no? Lo tenemos. Hay que empezar a compartir, ¿no? Yo tengo, como dices, un partner muy partner, pero no todos tienen esta suerte. Y tenemos que empezar como a eso, a distribuir, a decir, oye, ¿no? Te toca esta parte, te toca este pedacito, hazlo tú, ¿no? Y somos 2, esta familia es de 4. Empezar a distribuir, a visibilizar y a trabajar en eso, ¿no? Hacerlo como consciente, decir, bueno, sí tenemos esta carga, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo la identifico un montón? Es como, ¿no? Lo que les comentaba, hace poquito me enteré que una chica de 35 años tuvo un infarto al corazón por estrés y por carga. Y lo último que logró hacer esta chica, antes de que se desmayara, antes de que perdiera conciencia, fue, tengo que coordinar quién recoge a mi hijo. Y logró mandar ese mensajito al grupo. ¿En serio? Y era como, ¿cómo estás pensando? O sea, esa es la carga visibilizada, ¿no? Es decir, estás teniendo un ataque al corazón físico mortal, o sea, estuvo en paro 4 minutos y está pensando en
quién recoge a mi hijo porque yo tengo pues esa responsabilidad, ¿no? Y es como, ahí está visibilizada 100%, ¿no? Entonces creo que ahí está. Yo quiero compartir algo Pero, sobre por eso, favor. Nico. Yo coincido con que está ahí, con que es una carga que es bien difícil de deshacerte de ella. Yo pienso que eso no va a cambiar. Yo pienso que eso viene, es biológico, desde mi perspectiva. Y no es que crea 100% en la psicología evolutiva, pero yo creo que estamos diseñados distinto y que históricamente el cuidado, por un lado, es una carga muy grande que viene natural en las mujeres desde hace miles de años, ¿no? Miles de años, no sé cuántos, pero que también es parte de la belleza para mí de reconciliarnos con lo femenino. Para mí el tema es visibilizarlo, como dice Ju, que cuando existe el partner, que vayan cambiando las cosas, que las cargas se puedan ir equilibrando, pero tampoco apostaría yo porque sea ese 50-50 añorado y aspirado, ¿sabes? Primero porque no creo que vaya a ser posible, y segundo porque es parte también de la belleza que implica ser líder femenina. Que las organizaciones se están transformando también por la mirada femenina del cuidado. Sí. Entonces, todos los temas de wellness, de bienestar en las organizaciones, están muy impulsadas por mujeres, porque nosotras, si pensamos en el otro, ustedes también, como gente como Nico piensa en el otro, perdón, estoy hablando así como de esa cosa de blanco y negro que a veces sigo reproduciendo. Yo, por supuesto que no es cierto que solo las mujeres, pero para mí el cuidado como parte de la belleza, de la esencia femenina, no hay que renunciar a ella. Y la carga es muy grande y sí hay que visibilizar y hay que crear conciencia de que podemos hacerlo entre todos y hacer comunidad y despertar a quien está dormido, pero yo no renunciaría a esa parte personalmente. Ahorita que Ju dice lo del infarto, yo me sorprendo diciendo, claro, y así es, y para mí está bien. No, claro, que al final es como está este rol que tenemos, que asumimos, que traemos como casi en el ADN, y que hoy necesitamos como, claro, no va a ser nunca un 50-50, pero sí hoy yo me siento más como más apoyada, ¿no? Y si no puedo en esto, estás tú, ¿no? Y finalmente es esta parte también, ¿no? De todos, de también regresar a esta parte de apoyarnos en otras personas, de que no podemos solas, ¿no? De que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. O sea, regresamos como a esta parte también de decir, oye, ¿no? Este tema del infarto es como, no escuchaste muchas señales, ¿no? Y estás dando o estás teniendo una expectativa de perfección, de llegar a algo que no va a suceder porque quizá no tienes las redes, quizá no tienes, no tienes las redes y no tienes cómo malabarear esto y estás poniéndote un nivel de exigencia demasiado alto. Y este ataque al corazón te está diciendo, oye, no va por ahí. ¿No? Déjame tomar algo de lo que escucho, la conversación que me encanta. Yo soy una persona que empuja el liderazgo femenino con una mirada que no es solamente o de hombres o mujeres. El tipo de habilidad, de competencia, de cómo eso, que ahí quiero volver contigo con esa mirada. Pero hay algo que es muy importante, lo que estabas diciendo tú, Ju, de que al final el liderazgo femenino no es, desde mi percepción, desde mi mirada, el buscar la igualdad, como decía Romy, sino que tenemos que evolucionar hacia la equidad, donde tengamos las mismas oportunidades, entendiendo que somos distintos. Y ahí tomo un poco de tu experiencia. Yo tengo también la suerte de ser papá de 2 hijos maravillosos que están en Chile actualmente. Y aquellos y aquellas que somos papás, los que nos están escuchando, sabemos que nos cambia la vida, nos transforma la vida. Pero en esa transformación de vida, en el desarrollo profesional, también cambia mucho el viaje que vive el hombre, el papá, a la mujer que es la mamá. A mí me pasó que dije, voy a tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible, pero mi carrera es mi carrera y voy a estar porque nos sirve a todos. Y lo que hemos conversado anteriormente es que hay un porcentaje muy alto de mujeres que cuando es madre toma la decisión, como la tomaste tú, de decir, hagamos un stop, démonos tiempo de vida. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué porcentaje de mujeres toma esa decisión? Y después volver a una pregunta de cómo nosotros podemos estar ayudando a las organizaciones para que vayan apoyando estos procesos también. Yo creo que eso que dices es muy interesante porque, claro, las mujeres que son profesionales y que deciden tener hijos y seguir en la vida profesional tienen otro escenario también bien complicado, ¿no? De repente. Y no es decir, oye, ¿no? Lo que decíamos, bueno, es que
no sé, hay 3%, en México hay 3% de las mujeres que son CEOs, súper bajito, ¿no? Y que dices, claro, no queremos que sean 50 y 50. O sea, no queremos esa igualdad como de tiene que estar pareja la cosa. Pero sí ver qué está pasando, ¿no? Y qué le está dificultando a la mujer, ¿no? Este famoso techo de cristal, que para mí es muy real. Y para mí en algún momento fue, yo no puedo seguir con mi vida de 9 a 6 de la tarde, trabajando full los fines de semana, si quiero estar presente con mis hijos. Si es una decisión, ¿no? No es como que me forzaron a salirme de la parte laboral. Es una decisión mía, 100%. Y está perfecto. Exacto, pero no puedo seguir, no puedo tener de repente es como, no puedo tener las dos cosas, ¿no? Y es como, incluso, ¿no? O sea, yo haciendo todo un poco leyendo esto, cuando tú paras y pausas en una carrera profesional para ser mamá y para dedicarte a tus hijos, en inglés se llama mommy penalty, ¿no? Es una penalidad que te ponen porque estás parando, ¿no? Y es como, ya desde la palabra, es como, y al papá, cuando es papá, ¿no? Te dan un bono, ¿no? Casi, porque pues vas a tener una familia y tienes que ser el sostén ahora no de 2, sino de 4, ¿no? Tienes que seguir proveyendo. Claro, entonces como eres proveedor y como eres papá, toma tu bono, ¿no? Y es como, al final es como decir, bueno, sí estoy parando, y también, ¿no? Cuesta mucho regresar de esta pausa, ¿no? Y decir, oye, ya regresé, ya regresé, y yo paré, por ejemplo, 3 años. ¿Cómo justifico? Y muchas personas en recursos humanos me decían, ¿cómo vas a justificar tus 3 años sin hacer nada? Y era como, es que no hice nada, o sea, es que sí hice, ¿no? Y sí hice, y todas las experiencias que fui acumulando, después de mucho tiempo me di cuenta que adquirí habilidades o potencié habilidades que creí que no tenía, que me sirven hoy para regresar full al mundo laboral. Entonces es simplemente cambiar esto, ¿no? Y como tú decías, como de repente muchos obstáculos de nosotras mismas, como mujeres, incluso como hombres, son creencias, sí. Y son estos pensamientos que son creencias que se vuelven realidad, cómo trabajarlas para que efectivamente desde el mommy penalty no sea una penalidad, ¿no? Si tú decides parar y que tengas este tiempo y puedas regresar, está bien. Y si decides no regresar, también está bien, ¿no? Pero que no, desde el uso de palabras, ya cambiamos realidades también, ¿no? Me encanta. Retomemos la conversación y esta mirada que teníamos anteriormente del liderazgo femenino, de las competencias, de las habilidades, de cómo esto nos da una perspectiva distinta a cómo se pueden llevar los equipos y las organizaciones. Déjame ponerte un punto ahí que me encantaría que conversáramos, que desde mi mirada, la transformación social, organizacional, cultural, hacia el liderazgo femenino, no es una mirada de que es los hombres contra las mujeres. No, claro. Esto tiene que ser un camino es tan profundo y el desafío es tan grande que tiene que ser con. Desde tu experiencia, Romy, ¿cómo has visto en el trabajo de las organizaciones, de C-Level, de equipos de trabajo, esa mirada? Primero de abrir espacios para que el liderazgo femenino vaya tomando fuerza y si te ha tocado mirar a los hombres en este proceso de transformación. ¿Y qué es lo que has visto? Sí, sigue siendo complicado, Nico. Es que somos muy complicados. Yo creo que hay 2 generaciones ahí. Hay un parteaguas. Creo que los jóvenes, todavía te incluyo ahí, Nico. Gracias. Estás invitada a todos los podcasts. Creo que los más jóvenes están empezando a mirar de una manera distinta y de manera apreciativa el compartir con las mujeres. Y lo ves con los nómadas digitales y los chavos cómo llegan y los papás cómo ahora están participando en la crianza, ¿no? El mundo corporativo es mucho más complicado en el sentido de que muchos son de la vieja guardia, ¿no? Ahí cuesta un poco más de trabajo. Yo sí veo que o sea, no porque tengamos que tener una paridad como tal, no creo en la política pública de la paridad y creo que tiene ahí una trampa, pero la paridad tendría que estar aquí, la equidad tendría que estar en qué me aporta el mundo de la mujer en las decisiones en el board en esta empresa, en donde solamente hay hombres, ¿no? Yo recuerdo mucho una anécdota de uno de los espacios de gobierno más importantes en México, ¿no? La Cámara de Senadores, no había baños de mujeres por hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Una locura. Es una locura, pero era la lógica en la que se vivía, y entonces ese espacio de ¿y qué me aporta la mujer? No era una pregunta válida, no se la hacían los hombres,
Y hoy empezar a hacer de ahí la importancia de que estemos exteriorizando y hablando de todos estos temas para decir, bueno, en 1969 que se crea la píldora anticonceptiva, bendita píldora, ¿no? Podemos empezar a hablar de otras cosas, porque antes de eso no había manera, o había muy pocas maneras, de que la mujer estuviéramos en estos espacios de trabajo. Yo elegí no ser madre, pero la mayoría de las mujeres que son madres no tenían muchas opciones más que seguir siendo. Yo no tenía esa opción antes. Yo la tuve porque existió la píldora anticonceptiva. Pero bueno, regresando al punto, creo que las nuevas generaciones están apreciando de otra manera. Digamos que tiene luz y sombra todo esto para mí, pero la parte más luminosa de las conversaciones que hay entre jóvenes es en que ya no hay tanta separación. Y entonces las startups, las pymes, las empresas creadas por jóvenes están siendo mucho más iguales en ese sentido. El techo de cristal, digamos que hay miradas en donde se puede ver que existe y no existe. Juan nos contaba ahorita, para mí fue muy difícil y decidí 3 años salir del juego, porque Rafaela y porque son 2 y porque también tengo un partner que me apoya y qué bendición. Hay países en donde estos 3 años son pagados. Y todavía y la diferencia Chile-México es brutal. Es brutal, o sea, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es en Chile que les dan? En Chile son casi 7 meses. ¿Pagados? Sí, pagados. Sí. Y Mateo, por ejemplo, que tuvo una alergia alimentaria, yo estuve fuera un año, podía estar un año pagado. Sí. Y eso es como irreal en México. En realidad, en México son 42 días. Y hablando también de papá-mamá, para los papás es un mes. Claro. Y acá son 5 días. Menos del 5% se lo está tomando. Y ahí está la diferencia. ¿Y por qué no se lo toman también? Porque Por está eso, mal visto. Exactamente. Porque ¿por qué te vas a tomar un tiempo para estar con tu familia si tú tienes que estar aquí trabajando? Entonces ahí es como... Yo creo que no solamente es porque esté mal visto, yo pienso que una parte es eso. Y hay otra parte en donde yo sigo defendiendo mi tesis. Hay una parte biológica también en donde el hombre se siente tan angustiado y estresado cuando es padre que necesita, como que se abre el chip de proveer, ¿no? O sea, se despierta. Sí, y es lo que tú dices, ¿desde cuándo? O sea, desde las cavernas. O sea, el hombre se iba a cazar y a traer y la mujer se quedaba cuidando, cocinando. Y también están los hombres que no soportan la ansiedad de quedarse cuidando. O sea, para mí hay un espectro ahí que es interesante. Y que ha cambiado muchísimo, ¿no? Para mí, porque al final está empezando a cambiar, porque, no, o sea, y de hecho, por ejemplo, en LinkedIn, que de repente publicaron en Argentina, ¿no? Oye, me tomé, o sea, un papá que publicó hace un mes, me tomé 3 meses que me dio la empresa de postnatal con mi esposa para estar con ella. Y era como, en los comentarios era como, wow, qué increíble, y en otros era como... mal visto en el sentido de ¿y por qué tú qué estás haciendo? ¿Qué haces 3 meses sin hacer nada? Y es esa visión de no estás haciendo nada, estás fuera del mundo corporativo haciendo nada y es como, pues no, estás tomando una decisión de criar. Creo que es lo más importante del mundo porque cuando uno cría empieza a desarrollar las próximas generaciones. Entonces si queremos cambiar la sociedad tiene que ver con ese trabajo de primero el núcleo y después empezamos a salir. 100%, claro. ¿no? Sí. Y quería comentarte también sobre estos obstáculos internos en torno al techo de cristal. Hay muchas razones por las cuales las mujeres no accedemos a espacios de mucha más responsabilidad. Y la palabra es importante para mí. Yo he entrevistado a muchas mujeres que están subiendo en la escalera y que están en este momento en donde quieren ser madres. Coincide justo la edad de las mujeres. O sea, yo voy con mi carrera hasta allá, pero tengo 37, 35, 39 años, 40 años, 42 ya así como rayando y rascando. Y de pronto tienen que tomar una decisión vital, ¿no? Algunas tampoco levantan la voz en ese momento. Y yo he entrevistado a mujeres que digo, ¿y por qué no accedes? No quiero más responsabilidad. Estoy estresada, me estoy enfermando, dolor de cabeza, no puedo con tanta ansiedad. Y la angustia se eleva, la somatización se multiplica y eligen decir, yo aquí quiero porque además quiero estar con mi familia y además quiero. Yo sé que en el mundo de la utopía lo ideal sería que tengas todo eso, puedas ser la CEO de tu empresa, de la empresa que quieras y puedas dedicar el tiempo a tus hijos. Pero la realidad nos rebasa ahí, ¿no? Entonces, pero si la mujer tiene la capacidad de decir, quiero mi carrera y voy por ella y levanto la voz y pido aumento de sueldo, porque las mujeres en algunos espacios nos pagan menos que a los hombres, cuando tú entrevistas,
quien toma la decisión dice, ¿por qué él me pidió aumento de sueldo y ella no? Sí. Y entonces, ¿por qué también el empleador tendría que tener toda esta conciencia todo el tiempo de decir, si te doy a ti, se lo doy a ella? Sí. No lo sé, no sé si yo lo haría, ¿no? De pronto he sido empresaria también y no todos mis empleados ganaban igual y a veces hacían las mismas actividades. Hay una conversación que está en muchos niveles ahí, pero lo que tengo claro es que las mujeres necesitamos la seguridad y la autoconfianza para decir, hey, yo quiero más. Oye, tómame en cuenta. Oye, me enteré que Nico gana lo mismo que yo. ¿Qué te está aportando Nico que yo no te estoy aportando? Y ahí, sí. Y ahí, comentando en eso, Romy, es como levantar la mano. Exactamente. Levantar la mano, hablarle y decir, oye, poner límites también, ¿no? Decir, oye, yo voy a trabajar y a lo mejor voy a trabajar full hasta las 4 y de ahí me voy a dedicar a mi familia. O después de las 6 no más correos, ¿no? O sea, poner tus límites, hablarlos, sentarte en la mesa de decisiones, quizá de las empresas, pero también alzar la voz, ¿no? Y decir, esto a mí me funciona, claro. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que tal. Y de nuevo, ¿no? Estamos con esa, pues sí, mentalidad o ese chip también de decir, bueno, y eso es muy cierto, ¿no? Lo que tú decías, o sea, ¿por qué el hombre sí pide aumento y por qué y de hecho, o sea, hay estadística que dice, bueno, los hombres, si tienen el 40 o el 50% de los requisitos que se requieren para el siguiente, ¿no? Subir de trabajo tal, lo hacen, les da lo mismo, lo hacen, postulan y se les arreglan en el camino. La mujer tiene que tener el 90%, como decir, check, no lo tengo, no postulo. Y es como, ¿por qué no postulaste? Porque no tengo esta línea que dice acá. Y es un poco esa parte de decir, creérnosla, ver esa barrera o esas creencias, esas barreras ser internas, ser menos duras y decir, oye, puedo, ¿no? Qué está extraordinaria esta conversación y creo que es súper profunda e importante para las personas, para los equipos y las organizaciones también. ¿Qué herramientas, qué consejos, qué metodologías les podríamos entregar a los hombres y mujeres que nos están escuchando? Que dicen, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo, voy hoy día mismo a generar cambios. ¿Qué? Ustedes como expertas, ¿cómo podríamos entregarles algún set de herramientas o alguna visión para poder generar esta transformación desde casa, pero también desde las empresas? ¿Romy? Yo creo, bueno, yo quiero recomendar particularmente algo de lo que no he hablado, pero que me parece importante siempre y ahora lo estoy llevando a las organizaciones, es que las mujeres necesitamos sanar y aprender herramientas para que nuestro sistema nervioso esté en paz. Y sanar el sistema nervioso, porque bueno, es el trauma que muchos hemos sufrido y tal, y también está nuestra biología, implica ponerle atención al sistema nervioso. Los obstáculos internos de la autoconfianza, la seguridad personal y la seguridad para levantar la mano de la que hablamos y levantar la voz, implica no tener el corazón a tope por 1000 razones. Yo les quiero recomendar un podcast de una chica argentina maravillosa que se llama Lia Kaufman, que se llama El Puente de la Conciencia, y ella se dedica a sanar el sistema nervioso. Es decir, estamos mucho acá, pero las mujeres y los hombres también, ustedes nos contarán, también somatizan muchísimo. Sí. Pero la cantidad de infartos que están ocurriendo en este momento, las enfermedades crónico-degenerativas, las autoinmunes, etcétera, están muy detonadas porque las emociones, no son por eso, pero las emociones tienen un gran papel para que el sistema inmune disminuya. Entonces, este podcast y los programas de esta chava son increíbles, la verdad. Y creo que ahora entrarle desde el cuerpo está siendo un lugar distinto. Porque tú te puedo decir, Nico, siéntete más seguro. Gracias. Sí, claro, gracias. ¿Y cómo lo hago? Entonces, es la pregunta que todos hacemos, ¿no? En realidad hay que empezar desde el otro lado, ¿no? O sea, entender mi cuerpo, mi sistema nervioso, cómo funciono, aunado después, bueno, toda la parte de qué me pasó y mis creencias y por qué creo lo que creo. Les quiero recomendar mucho un libro que se llama El viaje de la heroína. Me encanta. Les estaba contando el otro día, es de Maureen Murdoch. Y en ese libro en particular se van a encontrar todas las mujeres que lo lean en el momento del viaje en donde están. Cada uno estamos en un momento distinto del viaje. Si estás en el momento de estar en la empresa, de ir por tu carrera, de ir por tu seguridad y romperla teniendo lo que tú quieres, estás en una parte del camino. Pero te dice este viaje que no te puedes olvidar
de reconciliarte con tu propia feminidad, con la que estás peleada y divorciada porque no era buen negocio como empecé, ¿no? Y entonces cuando te identificas con la parte más baja del camino, que es el desierto, es la noche oscura, es esta parte donde tú vas a entrevistar a veces mujeres que si te dicen la verdad te van a decir estoy deprimida, la ansiedad me está matando, tengo dolores por todo el cuerpo, no sé si el camino es el correcto, estoy peleando por cosas que no sé si quiero, mi propósito está desdibujado. Esa es la noche oscura, ¿no? Y todos hemos pasado por ahí, pero es un momento en donde el libro te invita a reconciliarte con los dos mundos, con tu energía masculina y femenina interior, para saber en qué momento estás y cómo puedes sanar para después elegir realmente lo que tú quieras. ¿Puede ser recomendado este libro también para hombres que están en esta búsqueda? Por supuesto que sí. ¿Sí? Digo, los hombres pueden empezar por leer el héroe de las máscaras y después el viaje de la heroína. Creo que complementar estas dos energías, porque bien dices tú, y yo lo comparto, esto no es de hombres y mujeres, y energía femenina y masculina no es de hombres y mujeres, a todos nos habita, y más bien con qué estamos conciliados y reconciliados para saber que somos luz y sombra, no somos solamente luz, y hay que amar nuestra sombra para integrarla y poder estar en el mundo conciliados también con nuestros partners masculinos. Muchas gracias. Gracias. Me encanta, Romy, y coincido mucho contigo. Yo creo que la parte de regulación, autorregulación y corregulación debiera ser también una materia, ¿no? En la escuela. Claro. O sea, por ejemplo, con los niños hasta los 7 años ellos no tienen un sistema nervioso que los pueda regular. Tú tienes que ser esta correguladora. Entonces, estas son prácticas hasta somáticas, ¿no? De empezar a hacer ejercicios somáticos, de empezar a conocerte, de regresar a ti, conocerte, ver qué te calma, qué te estresa, cómo regresar a tu centro para todo, ¿no? Esta regulación te sirve para, ¿no? Desde cómo llegas al trabajo, desde cómo te relacionas en el trabajo, cómo sales y cómo llegas a tu casa, ¿no? Cómo arrastras todo lo que te ha pasado en el día. Y es una parte de conocernos, o sea, esa parte de regresar a ti, de conocerte, de respirar, de parar, de pausar, de meditar, o sea, de sí regresar a ti, de conocerte, de sentirte y de escuchar a tu cuerpo. Yo creo que esa parte la perdemos muchísimo en el rush del día a día, del estrés, de todo, y es como, a ver, oye, mi cuerpo hoy me está diciendo esto, escucharte, visibilizar lo que nos está pasando como sociedad, o sea, sí ponerlo sobre la mesa y abrir estos espacios, ¿no? De decir, bueno, visibilizamos, nos escuchamos más, nos reconectamos más con esta parte, nos conocemos. O sea, parte del liderazgo consciente, de la crianza consciente es conócete, o sea, regresa hacia ti. La respuesta no está afuera, ¿no? Regresa hacia ti, date ese espacio y desde ahí sale una versión diferente y decidir, ¿no? Yo creo que para mí la clave ha sido elegir. No es que me orillaron o no sé, que me tocó vivir esto. Es como yo estoy eligiendo esto. Como tú dices, elijo ser profesional y estar en el cargo en CEO y voy a renunciar a lo mejor a muchas cosas, pero estoy eligiendo esto y va a tener sus pros y sus contras, pero yo lo elijo. Entonces creo que esa parte es la que hay que trabajar un montón. Qué placer, qué privilegio poder estar conversando con ustedes. Nosotros cuando pensamos y empezamos a conversar con el equipo de Journey de hacer este ciclo de conversaciones, no sabíamos el regalo que iba a ser para nosotros el tener personas apasionadas, mujeres extraordinarias, así que de corazón les agradezco este tiempo y espero que a todos y a todas ustedes les haya gustado, les haya servido. Estén atentos y atentas a las próximas conversaciones porque parte del objetivo de lo que queremos hacer es entregarles herramientas, visiones y oportunidades de transformar. Primero nosotros, como decía Ju, ser un poco más protagonistas y menos víctimas de la vida y desde ahí empezar a transformar a nuestra familia, la sociedad, a nuestros equipos y a las organizaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos y espero que les haya encantado. Nos vemos la próxima.